Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Jefferson Amaya y hoy les voy a explicar del oral a lo escrito. Primero que todo, la comunicación es un proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite a un receptor algo a través de un canal esperado, que posteriormente se produzca una respuesta de dicho receptor en un contexto determinado. La comunicación oral es aquella que se interactúa entre dos o más personas. Es una forma particular de usar el lenguaje y el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y actividades, así como podemos ver en la imagen. Cada vez que nos comunicamos, hacemos uso de un lenguaje. Para comunicarnos utilizamos la lengua mediante el uso de la voz. Técnicas de la comunicación oral. Una presentación oral de un tema frente a un grupo puede hacerse en forma individual o colectiva. Hay diferentes maneras de realizar una actividad de comunicación oral, siguiendo procedimientos diversos, formales e informales, que faciliten el proceso, dependiendo del objetivo, del tema y el público, entre otros. Estas técnicas se agrupan en charla, discurso y conferencia. La charla es una reunión de personas donde un expositor proporciona la información y dialoga con el resto. El discurso es un razonamiento oral, persuasivo, de alguna extensión, dirigido a un público por una sola persona. Conferencia es una reunión de personas que escuchan frente a frente la información que otra proporciona. Tipos de comunicación oral. La comunicación oral espontánea o conversación. La comunicación oral planificada. La comunicación multidireccional. La comunicación unidireccional. La comunicación oral espontánea o conversación es, es una comunicación que carece de un plan organizativo previo y sin ninguna antelación. Ni los temas ni las estructuras de los temas están fijados en un orden. Este tipo de conversación se desarrolla en forma de diálogo entre dos o más interlocutores. La comunicación oral o planificada es la comunicación a la que se atiende un plan en el que se fija con antemano el tema, la estructura y las pautas que regirán la comunicación según la naturaleza de esta. Puede diferenciarse en dos clases: comunicativa multidireccional y comunicativa unidireccional. La comunicación multidireccional es aquella que intervienen varios interlocutores. Se trata, por tanto, de un diálogo en el que los distintos participantes se van turnando en los papeles del emisor y receptor. Son diálogos planificados como la entrevista o el interrogativo. La comunicación unidireccional es aquella en la que el único emisor se dirige a un conjunto de oyentes, dándoles a conocer un tema extensivo y unas ramas o una charla explícita. Esta comunicación pertenece al discurso o una conferencia. ¿Cómo tener una muy buena comunicación oral? Para tener una buena comunicación oral se requiere principalmente de respeto. Además, debemos aprender a escuchar. A continuación se presentarán unos tips para tener una muy buena comunicación oral. La sencillez. Empleo mínimo de palabras. Hablar de forma concisa y lógica. Fuerza expresiva. Considerar que el que escucha es un ser humano. Una buena comunicación oral no solo depende del emisor, sino también del receptor, que debería escuchar y atender a lo que dicen. Comunicación escrita. La comunicación escrita es un tipo de comunicación que posee el hombre que le permite expresarse a través de un pedazo de papel o, por su parte, hoy en día puede realizarse por medio de una computadora. A diferencia de la oral, no está sometida a los conceptos del espacio y tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e incluso puede llegar a no pronunciarse nunca, aunque aquello escrito perdure eternamente. Por otro lado, la comunicación escrita aumenta las posibilidades expresivas y la complejidad gramatical, sintáctica y léxica con respecto
a la comunicación oral entre dos o más individuos. En otras palabras, se puede describir la comunicación escrita como aquel método que utilizamos para comunicarnos, pero de manera escrita. En esta, el emisor, el individuo que emite el mensaje, elabora diferentes tipos de textos o escritos tales como las novelas, obras, artículos periodísticos, cuentos, trabajos investigativos, análisis, entre otros, dado con ello buscar transmitir su mensaje que puede llegar a un número indeterminado de receptores, personas que aceptan o reciben el mensaje. Características: claridad, precisión, síntesis, naturalidad y cortesía. La claridad es la exposición limpia, correcta, es redactar un texto entendible sin que dé lugar a alguna duda. Precisión: emplear únicamente las palabras que sean precisas y necesarias para expresar lo que queremos, es decir, expresar nuestros pensamientos con el menor número de palabras bien estructuradas. Síntesis: se realiza en base de las ideas principales del texto y con nuestras propias palabras. Naturalidad: con esto nos referimos a utilizar la lengua más usual o más habitual. Cortesía: trata con atención y respeto a la persona a la cual le redactamos los cortes nos quita las sencillas. Formatos. La clase de formatos que se utiliza en este caso. La carta, circular, la acta, el informe, el oficio y el telegrama. La carta es el papel escrito por medio del cual se comunican dos personas para tratar un asunto determinado. Circular es el escrito que se emplea para comunicar simultáneamente un mismo asunto a varias o más numerosas personas. El acta es el documento formal escrito donde se protocolizan los asuntos tratados en una relación. El informe tiene como propósito el ayudar a las personas a comprender el ambiente de la institución a la cual pertenecen. El oficio, forma de correspondencia que sustituye a la carta en las oficinas del gobierno y en ciertas instituciones como sociedades, sindicatos, clubes y otras. Telegrama. Se transmite por hilos telegráficos en comunicación terrestres en una misma ciudad o país. Comunicación digital. La comunicación digital es un fenómeno que ha calado en la vida cotidiana del hombre. Surge como efecto de las nuevas tecnologías que se introducen de manera vertiginosa en el campo de la comunicación social. Componentes. Los factores de la comunicación son el conjunto de todos los conceptos que se necesitan para establecer dicha comunicación y son los siguientes: emisor, receptor, mensaje, código, canal, ruido y contexto. La comunicación digital ha pasado a ser digital en más de un 80% en los últimos años. Primero, la informática y después el Internet han divulgado, extendido y, en cierta manera, impuesto un formato con el que nos podemos comunicar de forma más rápida y cómoda. ¿Hay elemento en común entre ellas? Sí los hay, ya que su objetivo es comunicar y son el conjunto de medios que se necesitan para establecer una comunicación. ¿Cuál de ellas practica más? Yo practico más la comunicación oral, ya que la mayoría de veces estoy interactuando en un ámbito social. ¿Con cuál se siente más cómodo? Yo me siento más cómodo con la comunicación oral porque puedo establecer una comunicación directa con dos o más personas. Muchas gracias.